a Ok. grabar, así que tengan todos buena tarde, sean bienvenidos a esta sesión de la segunda parte del ciclo México a través de los libros, en el que hoy contamos con la presencia de la doctora Esther Martínez Luna, quien nos hablará de leyendas y tradiciones mexicanas en Vicente Riva Palacio. Voy a permitirme leer algunas líneas de la síntesis curricular de la doctora Esther Martínez Luna, quien es doctora en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular de tiempo completo del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas. Profesora de Literatura Mexicana del siglo XIX en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Sus áreas de investigación se relacionan con la historia cultural, la retórica y la prensa literaria de los siglos XVIII y XIX en México y España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y desde el año 2018 es responsable del Seminario Prensa y Literatura en el habla hispana de entre siglos XVIII y XIX. Fue directora de la revista Literatura Mexicana del Centro de Estudios Literarios del periodo 2016 al 2019. Ha sido conferencista en diversas universidades de países como Chile, Argentina, Brasil, Canadá, Alemania, España y Francia. Entre sus más recientes publicaciones se encuentra el primer volumen colectivo de las historias de la literatura titulado Dimensiones de la cultura literaria en México, 1800-1850, Modelos de sociabilidad, materialidades, géneros y tradiciones intelectuales, año 2018. La edición y coordinación de estudios culturales y literarios del mundo hispánico, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España 2021, y el libro monográfico Soñadores, Espectadores, Sabias y Pirracas. Figuras y discursos literarios en los albores del siglo XIX en México 2022. Pues a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, le agradecemos una vez más y le escuchamos con atención, doctor. Muchísimas gracias, Rubén, por esta invitación. También muchas gracias al doctor Manuel Ramos Medina por haberme invitado a participar en este ciclo. Estoy muy contenta, muy emocionada de poder compartir con ustedes los temas que me son muy afines, que quiero mucho, y que es la literatura, la relación entre literatura e historia. Entonces voy a comenzar con dando esta charla con ustedes. Me gustaría compartir la pantalla para ir, que tengan una visión más clara de lo que estamos viendo. Si se pudiera ver completito, ¿yo lo tengo que hacer o es somero? Y yo con mi cursor, ¿verdad? Nada más déjenme para... Híjole, no me pasa. Déjenme ver. Quería... Deme oportunidad de ponerle el control remoto Ajá. y se lo doy. Mm, unos momentitos y Sí, deme bueno, un como saben, segundito y ahorita se lo pongo. A ver, ahí, doctora, ¿lo puede manejar? a ver, no, no toma la... Con el mouse haciendo un clic sobre la pantalla, ¿se podrá? Ahí Tampoco. está. Ah, ya está. Uf, ya se enloqueció. Ya, Ok. esperemos que siga. Si no, bueno, le pediré ayuda para no, no demorarnos. Pues como les decía, vamos a dar inicio a esta. Hoy se están pasando sin que yo las pase. Bueno, ahí le voy a dejar porque si no le pido ayuda. En fin, buenos días, disculpen estas cuestiones que siempre suceden con los imprevistos de la, las cuestiones cibernéticas. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de las tradiciones y leyendas mexicanas, un libro escrito por Vicente Riva Palacio y Juan de Dios Pesa. Entonces hay que empezar por ubicarnos y saber quiénes fueron Vicente Riva Palacio y Juan de Dios Pesa. Para empezar, fueron dos importantes escritores del siglo XIX que no solo dedicaron su vida a la literatura, sino también participaron muy activamente en la vida política de nuestro país. Ambos escritores tuvieron un papel muy importante en la conformación de México como nación independiente durante el siglo XIX. Es decir, que estos actores, escritores, tanto actores políticos, fueron contribuyendo a que se generara lo que hoy conocemos como México.
Para empezar, unos datos de Vicente Riva Palacio. Destaquemos que fue nieto de Vicente Guerrero, uno de los héroes nacionales que contribuyeron a la consumación de la independencia. Como sabemos, fue el primer presidente de México. Asimismo, el padre de Vicente Riva Palacio fue Mariano Riva Palacio, un político liberal muy, muy destacado que ocupó importantes cargos públicos, desde diputado hasta gobernador del Estado de México en 3 ocasiones, pasando por el Ministerio de Hacienda, ¿no? Como podrán ver, como se ve, Vicente Riva Palacio proviene de un complejo familiar digno de resaltarse, así que nuestro personaje se moverá con naturalidad en los altos círculos del poder, tanto por méritos propios como por los privilegios de su condición familiar. Hay que decir que en la parte literaria cultivó diversos géneros como la novela, el teatro, la poesía, la historia, y colaboró en diversos periódicos de la época. Dentro de su obra, y más en el contexto histórico, destaca, por supuesto, México a través de los siglos, ¿no? Que es un compendio muy grande que empezó a escribir desde 1884 hasta 1889. También están sus novelas de carácter histórico, como Calvario y Tabor. Voy a ver si puedo. Está Calvario y Tabor. Siguiente, por favor, porque no me permite. Calvario y Tabor, eh, que es muy interesante esta novela porque habla de la intervención francesa. También está Monje Cansada, Virgen y Mártir, vean nada más el título. Está Martín Garatuza, y cuya información hay que destacar que lo tomó de los archivos de la Inquisición. Vicente Riva Palacio no solo escribió narrativa, también escribió poesía patriótica, sátira, y dentro de esta vertiente satírica es muy importante mencionar su galería de retratos de personajes destacados en el campo cultural y político, llamados loceros, ¿no? Estos retratos, semblanzas, los firmó, como les decía, bajo el seudónimo de Cero, y por supuesto está dentro de su obra algo que destaca mucho, que son los cuentos del general, que fueron publicados póstumamente en España y que incluso ahora se siguen rescatando esos periódicos que aún se encuentran y no habían circulado en la prensa española. Ahora, por otro lado, tenemos a su amigo. Vamos a ver si puedo cambiarla. La siguiente, por favor. A su amigo, que era su gran amigo, aunque era menor que él 20 años, que es Juan de Dios Pesa. Y este hombre, como verán por la zona de fechas, también es mucho más joven. Fue también un poeta, un comediógrafo, practicó muchísimo el periodismo y se dedicó a la política, ya que fue diputado y diplomático. Entonces, como ven, no solo es esta idea que tenemos ahora del escritor que escribe sus novelas, que escribe sus poemas, sino que también tienen una parte muy activa en el mundo político del país, ¿no? En el mundo social y diplomático. Ahora, respecto de la obra de Juan de Dios Pesa, es importante decir que sobre todo se le recuerda porque escribió poesía por su acusado carácter sentimental. Él escribió una poesía muy accesible y enfocada, como dicen los estudiosos, a los valores familiares, domésticos, afectivos. Por eso se le llegó a llamar el poeta del hogar, ¿no? En un tiempo fue muy popular y era muy, muy, muy querido porque este poeta promovía los valores familiares, o sea, no era una poesía de combate, no, sino que lo que buscaba él era promover los buenos valores de la familia, los padres, los hijos. Hay que decir que, no obstante estos temas, él fue muy cercano a Ignacio Manuel Altamirano, otro escritor con las mismas características que les estoy mencionando, y con otros escritores muy, muy importantes que destacan dentro del mundo liberal o lo que se llama los escritores liberales en el siglo XIX. Ahora, hay que decir que Juan de Dios Pesa escribió algunos poemas, sobre todo en su juventud, ¿no? Que circulan por allí, tienen algún trazo, algún tono político, pero fue lo menos, ¿no? Sus obras, en realidad más leídas, se encuentra algo que se titula Cantos del Hogar, que como el título lo indica, se centra en el amor a la familia y en las pequeñas cuestiones íntimas, ¿no? Y tiene un poema que también gozó de grande aceptación, que se llama Fidel, que está dedicado a su criado, y ahí habla sobre la amistad desinteresada y el afecto que sentía por él. Y otro de estos poemas que él escribió en este tono que yo les hablo de los cantos del hogar
fue a su padre, el poema titulado A mi padre, que es un homenaje a la figura paterna como modelo de virtud y de honor, es decir, el padre que ensalza toda esa idea de guía, de conductor de nuestras vidas, de sabernos llevar por el buen camino. Y todo esto se los comento porque después vamos a ver el contraste de lo que él escribirá en en estos textos que vamos a analizar de las tradiciones y leyendas. Ahora bien, este par de destacados escritores publicaron en 1885 el libro titulado, la siguiente por favor, Tradiciones y leyendas mexicanas, ¿no? Hay que decir que algunas de estas leyendas ya habían sido publicadas en el año de 1888 en el periódico La República. Y me refiero a estas leyendas tituladas La leyenda de la calle de Olmedo, El puente del clérigo, La calle de la joya, La calle del puente o Santo de Alvarado y La mujer errada. Estas tradiciones y leyendas que después se convirtieron en libro, que vamos a ir hablando poco a poco, va a ser un libro que ellos escribieron a dos manos, o sea, un libro que se conjuntan ellos para escribirlo y van a conformar 16 historias escritas en verso. O sea, la historia no va a estar narrada en prosa, sino que van a estar escritas en verso. Todas ellas van a tener una fuerte veta de carácter histórico, sustentadas en relatos y tradiciones ocurridas fundamentalmente en el periodo virreinal. O sea, recuerden que nosotros nos estamos ubicando en el siglo XIX, pero estas historias todavía van a ver más atrás y se van a ubicar 2 siglos antes en el periodo virreinal. El tono de la escritura de estos textos tiene trazos y rasgos a lo que llamamos romántico, patriótico, costumbrista, por el retrato que van a ir configurando, que van a ir haciendo de la sociedad. Pero sobre todo este tipo de leyendas, este tipo de tradiciones van a tener un sentido pedagógico y moral, ¿sí? Algunas veces este sentido pedagógico y moral tiene la intención de huir de las supersticiones. Otras veces va a ser para dar una enseñanza y conducir al público lector por el buen camino respecto a sus actos, las decisiones que ha tomado o sobre sus actos más íntimos o por las malas decisiones que se han tomado. Entonces, vean que estas leyendas ya no es ese espíritu que vamos a ir afinando, que creemos que las leyendas son un tema que nos asusta, que son sobrenaturales, sino aquí ya vemos que tienen un carácter pedagógico y moral. Nos van a dar una enseñanza y esa enseñanza va a retratar lo que sucede en un acontecer histórico para que el lector las vea. Pero antes de entrar propiamente a estas historias versificadas y de variados y sugerentes temas de las que les voy a hablar y que escribieron nuestros escritores, a mí me gustaría primero definir qué es una leyenda. La siguiente, por favor. Y entonces, la pregunta es, ¿qué es una leyenda, no? A lo mejor todos tenemos una vaga idea, pero para empezar, y aquí la cuestión se vuelve compleja, hay que decir que la leyenda es un género literario que fue muy, muy importante a lo largo del siglo XIX, ya que se escribían y se publicaban constantemente leyendas en los periódicos más influyentes de la época. Situación que, por ejemplo, ahora en la actualidad nos resulta un poco difícil de comprender, porque yo casi les preguntaría, ¿quién conoce de ustedes a alguien que escriba leyendas y las publique en los periódicos o en alguna revista o en algún suplemento cultural? No es así, ¿verdad? En cambio, la leyenda en esa época, en el siglo XIX, era un género literario que era bastante socorrido y publicado. Ahora, también señalemos, yo como mi formación es de literatura, me he dedicado a la literatura, me quiero un poco decirles que dentro del ámbito de los estudios literarios, hablar de leyenda es hasta cierto punto polémico. ¿Y por qué es polémico? Porque se empieza a teorizar como género literario de la leyenda y este género comienza a tener cierto debate y controversia, porque para algunos estudiosos tiene una perspectiva de que es un género ligado a la tradición oral, es decir, que las leyendas solo se van a transmitir de boca en boca y de generación en generación, o sea, no existe otra manera.
y entonces se le va a relacionar y se le va a asociar a la leyenda con un campo de estudios más vinculados con el folclore y se van a restringir únicamente sus temas a asuntos fantásticos y sobrenaturales, que sería como la idea que tenemos más común de lo que es una leyenda todos nosotros. Sin embargo, hay que decir que otros estudiosos se han dado a la tarea de ver qué es la leyenda y han afirmado que las leyendas son textos que fueron escritos expresamente para ser publicadas, estas leyendas, textos para ser publicados y consecuentemente su característica no solo es la oralidad, esto que les decía de ir en boca, sino que tienen un sentido más ligado a la historia y a hechos extraordinarios con una fuerte vertiente erudita y culta. Aquí ya cambia, ¿no? Ya no es solo ese matiz popular, sino que ahora ya estamos hablando de textos escritos y que tienen una beta erudita y culta, ya que sus fuentes van a provenir de documentos que se adaptan a contextos históricos y políticos diversos. Entonces, vamos teniendo una idea mucho más compleja de qué es una leyenda. Y todo esto se los digo porque, como entenderán, hablar de leyendas comienza a ser un tema complicado y polémico y se enfrentan estas dos vertientes. Ahora bien, quiero decirles que no hay que olvidar que en esta charla siempre hay que ubicarnos históricamente en el siglo XIX. ¿Y qué estoy diciendo cuando nos ubicamos en el siglo XIX? Pues recordar que Vicente Riva Palacio se le encargaron los archivos de la Inquisición de la Nueva España y estos documentos lo nutrieron muchísimo. Va a ser una fuente riquísima porque va a tener esa colección de documentos tan importantes que le van a brindar datos esenciales para conocer y comprender mejor nuestra historia y, como les decía, me refiero al periodo colonial. De ahí de que algunos temas le hayan servido de inspiración para redactar estas leyendas, pero no solo esas leyendas, sino sus novelas que yo les mencionaba al principio, Virgen y Mártir, Monja Casada, Virgen y Mártir, Martín Garatús, o sea, el archivo este archivo de la Inquisición es fundamental para basar sus historias y su producción literaria. Ahora, yo aquí con ustedes, más que teorizar o conceptualizar acerca de la problemática que suscita el género leyenda, voy a intentar dar una serie de características muy generales que nos hagan comprender mejor qué hay detrás de las leyendas, ¿no? Por ejemplo, cuáles son sus rasgos predominantes, sus tópicos, por qué es un género literario cuya estructura y funciones narrativas le otorgan un lugar en el sistema literario, en fin, que es mucho más complejo hablar de una leyenda que decir el simple pasado y una historia de fantasmas, ¿no? En primer lugar, hay que decir que fue un género, la leyenda fue un género que se practicó con mucha asiduidad, es decir, con frecuencia en el siglo XIX mexicano. Por ello se escribían, se publicaban y se leían leyendas. Ahora la pregunta es, ¿dónde se leían? Bueno, pues se leían en los periódicos, que era el medio para enterarse del acontecer. Leer un periódico en el siglo XIX significaba estar informado y conocer qué sucedía en todos los ámbitos de la vida social, cultural y política. Algo que ahora ha cambiado. Ahora nos podemos informar de muchas maneras, ya no solo con esa idea de un periódico físico que íbamos pasando las hojas. Desconozco la edad de los que estén ahora oyendo esta conversación, pero si son mayores de 40 años, pues conocieron los periódicos de hojas, de papel que se pasaban, que uno iba al kiosco en la esquina, y los que no, pues eran las redes, ¿no? Twitter, ahora X, y estas nuevas, TikTok, nuevas formas de tener información, pero que en el siglo XIX, al no haber televisión, al no haber periódicos, el periódico era justamente lo que nos permitía conocer lo que pasaba en el mundo y leer leyendas. Ahora, también no olvidemos que nos enterábamos de las leyendas sí por los periódicos, pero también las leyendas circulaban de manera oral, pero este es el lugar común, ¿no? Decir que van de boca en boca. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué vamos a ver de las características de la leyenda antes de entrar propiamente? Bueno,
La leyenda en muchos casos serán historias con una fuerte raigambre romántica, es decir, que tratarán de amores desdichados. Los personajes se caracterizarán por ser amantes llenos de virtudes, bondadosos, o por el contrario también, ¿no? Seres egoístas, vanidosos, en una palabra, malas personas, ¿no? Pero vean, tenemos estos dos contrastes. Estos episodios o estas historias se van a ubicar en el pasado, cuando menos un par de siglos atrás, respecto del siglo XIX, como ya antes les había comentado. Casi siempre estos relatos nos contarán una historia con un final trágico que va a llevar una enseñanza moral, aunque hay algunas excepciones, porque a veces el final no va a ser trágico, sino que va a haber un castigo, lo cual nos va a reconfortar y va a decir que, bueno, se hizo justicia, o van a hacer que el personaje rinda cuentas, se le acuse como culpable. Entonces, no solo es un fin trágico, también puede ser un castigo o puede ser una rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Pero eso sí, todo el ambiente siempre va a estar ubicado de manera tétrica, lúgubre, y la noche va a ser la hora propicia para que se desarrollen estas historias. Yo creo que todos ustedes conocen alguna leyenda y todas se desarrollan en la noche, nunca como ahorita a las 12 del día y en plena luz con el sol, sino siempre en la noche, y ese aspecto de la noche pues sirve muy bien para crear siluetas, el no ver bien, el ver entre la oscuridad, sombras, son elementos que van caracterizando y que dan para que se escriban estas leyendas. Hay que decir asimismo que la leyenda se va a nutrir de experiencias del mundo real y situaciones cotidianas que forman parte del mundo tangible, ¿no? Va a estar centrada en problemáticas de supervivencia para que los lectores identifiquen situaciones de emociones equivocadas, oigan esto, emociones equivocadas, dilemas morales y quizá hasta conflictos sociales. Si bien no todo el mundo va a ser un oidor, un inquisidor, y menciono a estos personajes porque son figuras típicas de muchas leyendas ambientadas en la época colonial, sí va a ser importante mostrarlos, pero no solo como por ser un clérigo, por ser un oidor o por ser un inquisidor, sino lo importante va a ser mostrarlos como personas de carne y hueso, ¿sí? En consecuencia, con defectos y con virtudes, con pasiones, defectos, inconsistencias, es decir, como somos los seres humanos. Y esto nos va a conllevar a ver que de este modo la leyenda va a humanizar a figuras históricas, haciéndolas accesibles y comprensibles desde la experiencia común casi cotidiana. Es decir, que todos podemos participar de una leyenda, pudiendo ser una mujer, ¿no? Que se dedica a su casa, que tiene hijos, etcétera, etcétera. De pronto ya no va a importar el lugar de la jerarquía social, como les mencionaba antes, el ser un clérigo, un oidor, un inquisidor, sino mostrar cómo se comportan, qué decisiones toman y a qué consecuencias se enfrentan. Resulta curioso que estas leyendas, a pesar de sus elementos sobrenaturales, fantásticos, tienen un fuerte marco de verosimilitud. ¿Y a qué me refiero con esto? Que también es muy importante para ir entendiendo la leyenda. Por ejemplo, si nosotros leemos que un muerto corrió a toda velocidad por la calle, o que regresó alguien del más allá para tomar venganza, o que alguien voló, en fin, este tipo de cosas lo vamos a creer sin dudarlo, ¿sí? Cuando estamos metidos leyendo esa leyenda o nos la están contando, lo vamos a creer sin dudarlo. ¿Y por qué lo vamos a creer? Porque justamente la leyenda, ¿se oye un poquito de ruido por ahí? Porque justamente la leyenda posee lo que llamamos verosimilitud en la literatura. Es decir, que independientemente si se es real o no, lo que está sucediendo va a tener la cualidad de parecer verdadero. Y eso es muy, muy importante, porque así la leyenda, como nos es relatada, nos resulta plausible, coherente con lo que sucedió. Entendemos muy bien por qué reaccionaron de tal o cual manera los personajes. La historia nos parece lógica y tiene reglas internas en su construcción narrativa, es verificada, que se enmarca en un contexto cultural y social, y es a lo que se llama un pacto lector.
Entonces, eso no lo olviden, porque cuando alguien dice, es que yo no creo eso, bueno, no es que se crea, es que hay un marco de verosimilitud de hacernos creer que eso pudo haber sucedido y que es verdadero. Entonces, van viendo cómo son muchos elementos que van configurando un texto, ese discurso literario llamado leyenda. Hay que decir, por otro lado, que las leyendas escritas por Rivapalacio y Peza se sitúan en el periodo colonial. Ya lo dije, pero hay que insistirlo, ¿no? Y algunas, vamos a tener que algunas historias se van a remontar a la época prehispánica. Estos relatos van a buscar recrear y reinterpretar el pasado, pues su principal interés reside en la dimensión histórica. No es casualidad que la palabra leyenda evoque inmediatamente un vínculo con el pasado. Cuando hablamos es leyenda urbana, es que esto ya es leyenda, siempre nos remite el pasado. Seamos personas que nos dediquemos a estudiar la leyenda o no, siempre la idea de leyenda es una idea del pasado. Nunca decimos, te voy a contar esta leyenda que va a suceder. No, la leyenda ya sucedió, ya fue, ¿no? Es pasado. Entonces hay que tenerlo muy claro y en esta dimensión histórica. Los personajes que pueblan estas historias, como les decía, van a pertenecer a distintos estratos sociales. Así vamos a tener a sujetos ligados con la burocracia virreinal, gubernamental, a miembros de las élites criollas, a sacerdotes, a clérigos, cuyos lazos familiares van a ser muy importantes y van a estar expresados por medio de sobrinas, hermanas, ahijados, de tal manera que va a ser frecuente encontrar personajes con cualidades morales ejemplares. ¿Y a qué me refiero con ejemplares? Bueno, pues algún clérigo de pronto va a tener una sobrina muy prudente y juiciosa, pero también puede tener algún sobrino que va a ser ambicioso, corrupto o simplemente un asesino, así tan terrible como suena, ¿no? Esto se los comento para que vean que estos lazos familiares también van a determinar cómo es que se van a ejemplificar estas historias y cualidades morales. Ahora bien, la siguiente, por favor. Recapitulando un poco, antes ya propiamente de entrar en materia, vamos a decir que la leyenda entonces tiene un valor cultural, con una dimensión histórica innegable. Al narrar va a condensar visiones de mundo, valores sociales, tensiones políticas, aspiraciones colectivas de un grupo social que las produce y quiere transmitirlas. En ese sentido, la leyenda posee un carácter histórico, no porque reproduzca fidedignamente, ojo, los hechos del pasado, sino porque expresa cómo una sociedad interpreta, relabora y simboliza esa experiencia. Asimismo, esa reinterpretación va a servir para explicar su presente. Por ejemplo, Jorge Ruedas de la Serna, que fue un estudioso del siglo XIX, él ha dicho de las leyendas de Rivapalacio y de Juan de Dios Peza que fueron una respuesta de los escritores liberales o de los políticos liberales a los positivistas. Pues estos últimos, es decir, los positivistas, querían adjudicarse todo lo relacionado al progreso y orden de nuestra nación y acusaban a los liberales de ser los que impedían el desarrollo del país. La siguiente, por favor. Por su parte, los liberales argumentaban que los positivistas eran un instrumento ideológico de apoyo a las nuevas dictaduras que conspiraban contra los viejos ideales democráticos. Vean nada más cómo esta complejidad o estas historias se van volviendo muy complejas, porque vamos a ver que las leyendas que escribieron Vicente Rivapalacio y Juan de Dios Peza es el enfrentamiento entre dos bandos políticos, liberales y positivistas. Vamos a ir viendo después por qué, pero un poco para que vean, y esta idea, esencialmente quien la desarrolla y la encontró fue Jorge Ruedas de la Serna, ¿no? Entonces es así que tenemos que la leyenda funciona como una herramienta que legitima la voz de un cierto orden social. Y en este caso va a crear polémica, ¿no? No hay que olvidar que por esos momentos se liberaba un enfrentamiento y la búsqueda del poder. Estamos hablando de finales de los años 80 del siglo XIX, donde los positivistas quieren adueñarse de la hegemonía política y por ende del país, y los liberales comienzan a ser relegados. Y ustedes piensen simplemente que estos positivistas
o el grupo de los científicos están muy ligados al régimen de Porfirio Díaz. Y los liberales, que sería un poco el rezago que queda de los de Benito Juárez, se están enfrentando para que vean la dimensión histórica. Ahora bien, tradiciones y leyendas mexicanas, como lo mencionaba al inicio, que es el título de este libro que estamos comentando, contiene 16 leyendas escritas en verso. ¿Y por qué están en verso y por qué no están escritas de manera de narrativa, en prosa? Bueno, pues para crear un tono más cercano con el lector. Recuerden que también la siguiente, por favor, las leyendas funcionan mucho, el que algo esté en verso es un recurso mnemotécnico. ¿A qué me refiero mnemotécnico? Que se pueden aprender. Cuando ustedes se aprenden mucho más una historia, un cuento, les cuesta más trabajo a una canción. Oyen una canción es pegajosa y la van repitiendo. Bueno, pues una parte del hecho de que estas historias estuvieran escritas en verso también le daba un carácter para que fueran contadas, pero también para crear un ambiente más cercano con el lector, como si fuera una charla, ¿no? También el hecho de versificar un relato lo dotaba de cierto dramatismo en las imágenes que se iban creando y le daba un registro diferente respecto a los textos históricos, porque si bien van a reproducir momentos históricos, va a haber una distancia entre ese texto histórico objetivo, llamémoslo así, entre un poquito entre comillas, que se escribían en la época, y luego después lo que va a ser propiamente literatura con estas leyendas que se van a basar en textos históricos, pero que no van a ser historia, ¿no? Entonces la literatura no son los sucesos históricos porque se crean a partir de una serie de licencias poéticas y reelaboraciones. Cada leyenda, por lo general, hará un trazo, un retrato de ciertas calles, de barrios, de la antigua ciudad novohispana y describirá con minuciosidad, por ejemplo, las prendas que visten los personajes, sus lugares de reunión, las costumbres amorosas, religiosas y de gobernabilidad, pero nos está presentando todo un contexto histórico sin ser propiamente un texto histórico, ¿no? Entonces, algo que también quiero volver a recalcar, que estas historias que vamos a leer de Vicente Rivapalacio y Juan de Dios Pesa, más que darnos miedo, nos van a dejar una inquietud por conocer más acerca de las épocas pasadas y el retrato de sus habitantes, es decir, la vida misma. Y no nos vamos a quedar con ese espíritu de que ahí viene el demonio y me va a jalar los pies, ¿no? Sino con una configuración de un mundo muy denso culturalmente hablando y político. En esta recreación que se hace, dentro de las leyendas que vamos a, o que se encuentran, hay que decir que 8 llevan en su título un toponimio de alguna calle, el nombre de alguna callejón, de un puente, de una iglesia. Y el nombre de estos lugares se enlaza de manera directa con los acontecimientos sucedidos a partir de hechos domésticos, íntimos, que después se volverán públicos. El lenguaje empleado recurrirá a un repertorio de objetos relacionados con la superstición como amuletos, dijes, cuerdas, ¿no? Y el lugar va a ser la noche, como les decía, un ambiente oscuro para que permita explicar mejor esta idea de imágenes y sombras. Yo les estoy diciendo que esto de los dijes, de los amuletos, pero no es para que la gente empiece a usar dijes y amuletos, sino justamente lo que se está criticando es la superstición, es de no hay que creer en eso. La vida es de distinta manera y entonces por eso yo les decía al inicio que estas leyendas tienen un carácter moral y pedagógico, están enseñando a no dominemos nuestra vida bajo estas supersticiones, ¿sí? Ahora, el libro que comentamos también, si vamos a encontrar un número, nombres de calles, de puentes, que luego perviven todavía y cuando se les ha querido cambiar el nombre de las calles, había una calle, por ejemplo, el Callejón de Olmedo o el Callejón del Muerto, se les quiso cambiar a nombre de Sur 18 o Sur 16, Oriente 4, la gente pedía que no, porque realmente como identifica esas calles es con estos nombres, estos toponimios que yo les voy dando, porque da toda la densidad de lo que es, por ejemplo, el eje central ahora ya se nos quedó, pero mucho tiempo la gente se negaba a llamarle al eje central, era la avenida del Niño Perdido, ¿se dan cuenta?
Y mucho tiempo duró hasta que finalmente se quitó de nuestro imaginario colectivo. Bueno, pues así va a haber muchas historias de este tipo en las leyendas. Muchas de las leyendas, insisto, son muy populares y conocidas. Algunas han sido por transmisión oral, otras por escritura. Yo creo que las más conocidas, que si ustedes de pronto yo se las menciono, van a saber, La Llorona, que es la típica, ¿no? La Mujer Errada, La Calle de la Quemada, La Muleta de Córdoba. Y me estoy refiriendo a estos personajes de La Llorona, La Mujer Errada, La Calle de la Quemada, La Mulata de Córdoba, porque son personajes femeninos. Sin embargo, la construcción que se va a hacer de la mujer va a ser muy distinta y cada una va a tener finales distintos, ¿no? De acuerdo a la enseñanza que estos escritores quieren comunicar. Y ya vamos a entrar propiamente a las leyendas, a estas leyendas para irlas explicando. Y comenzaré, y la siguiente, por favor, a hablar de la mulata de Córdoba, que a lo mejor muchos de ustedes la conocen, si no yo se las voy a recordar o se las voy a sintetizar. La mulata de Córdoba es una historia que se desarrolla en Córdoba, Veracruz, durante el virreinato de la Nueva España. La protagonista es una mulata muy guapa que posee habilidades para curar a la gente. Alberto Magno se enamora de ella y al no ser correspondido, ¿de qué la va a acusar? De hechicera ante el Santo Oficio, ¿no? Va a la Inquisición y la acusa de que es una hechicera. Ya en la cárcel ella, ya antes de ser quemada por ser acusada, el despechado enamorado, o sea, sigue enamorado de ella, pide verla por última vez, ¿no? Para ofrecerle la libertad y dinero a cambio de su amor. Y ella le pregunta en esta entrevista, y me voy a permitir leérselos para que vean el lenguaje. Él le dice, se aproxima y le va a preguntar, permítame que le va a preguntar algunas cosas. No quiero que se enoje, pero permítame hacerle, la mujer, la mulata, le dice con voz, aunque se enoje, permítame hacerle esta pregunta. Y si usted me responde, yo corresponderé a su amor y yo aceptaré su dinero y me iré con usted. Y entonces le dice, a partir de esta pregunta, ella le dice, habla, contesta el viejo, y la mulata le señala el muro y agrega entonces, ¿veis este barco con carbón pintado y que a partir parece se dispone? ¿Qué le falta? Decidme. El viejo mira y mientras más lo estudia y reconoce, más perfecto lo encuentra y haya menos que le falte algo o que le sobre algo. ¿Qué le falta? Insiste la maga. Tan solo andar, le responde él. Ni eso, señor, responde la hechicera. Y acercándose al muro, sin que logre detenerle el anciano, en aquel barco que cuerpo toma y en la mar salobre parece navegar, entra de un salto, cruje la quilla, las olas rompen y mágica visión desaparece y el carcomido muro la recoge. Es decir, ustedes verán la imagen que estoy planteando en el PowerPoint, van a ver cómo ella es una figura que está en la pared, sin embargo ella logra traspasar la pared y desaparece, ¿no? Ahí tenemos la historia de la mulata de cobre. Finalmente la leyenda nos dice que se hizo justicia porque la mulata logra huir ya que era inocente, se le acusaba falsamente. También la historia va a retratar una sociedad profundamente marcada por los prejuicios, pues el hecho de que esta mujer no sea blanca la sitúa en una posición marginal, asociada con desventajas sociales, ¿no? Sin embargo, su belleza y su carácter rebelde desafían las normas establecidas que molestan al poder y desembocan en una acusación injusta, ¿no? La Inquisición aquí simboliza un sistema autoritario y arbitrario. Pero ahora, a lo mejor ustedes solo se están quedando con la historia sobrenatural y es cuando yo los invito a no quedarnos con la historia del más allá, del hecho fantástico que vemos en la pared, como esa mujer escapa, ¿no? Que escapa en la pared por medio del barco, porque lo verdaderamente significativo en este contexto histórico de lo que estamos hablando es mostrar una sociedad desigual que funciona a partir de los deseos y caprichos amorosos de un viejo que tiene el poder,
que delata a esta mujer que es inocente, que simplemente tiene poderes curativos, pero que no es ninguna bruja, que no está posesionada por el diablo, ¿no? Entonces, en este debate vamos a ver, o en este escenario más bien, que surge una mujer rebelde que pese a vivir en una sociedad civil, perdón, en una sociedad hostil, logra en apariencia liberarse de la intolerancia y el dominio masculino. Entonces va a configurarse otra historia de lo que teníamos de la mulata de Córdoba, si es que ustedes conocían la historia. Ahora, también está el caso de La Llorona, que es muy común, pero también aquí el final ya no va a ser tan feliz y que hay muchas historias acerca de la Llorona, hay muchas versiones, ¿no? La que cuentan Vicente Riva Palacio y Juan de Dios Pesa, gracias, justo, es su nombre que lleva era Luisa, ¿no? Y era una mujer famosa también por su belleza. Y es seducida por Nuño Montes Claros, un mancebo muy bizarro de origen español. Se enamoran, tienen una relación sin casarse, ojo, y tienen 3 hijos. La llama del amor se apaga por parte de Nuño después de tener hijos. Luisa lo resiente y una noche al ver que él no vuelve, que ya no la visita con tanta frecuencia, después de dormir a sus hijos, sale a deambular triste y solitaria y descubre que su amante se ha casado. Y un poquito para que no se queden solo con mis palabras, les voy a leer cómo es esto. Entonces se aproxima a la casa y le pregunta a la casa de su amado, del padre de sus 3 hijos, y le pregunta al lacayo. Y el lacayo le pregunte, ¿queréis decir la pregunta, ¿por qué hay fiesta en la casa del amo? Dice, ¿quién en la ciudad ignora que con inmenso boato, esta mañana a las 9 en la iglesia del Sagrario, celebró su matrimonio don Nuño de Montes Claros? Vaya que estáis atrasada de noticias. Luisa quedóse como un mármol, ni una lágrima en los ojos, ni un gemido entre los labios, y así yerta, muda y inmóvil estuvo de pie largo rato. Entonces se va triste esta mujer y entonces al dolor de ver que un hombre que no quiso casarse con ella, que le dio 3 hijos pero no la reconoce, vuelve a su casa, toma una daga y mata a sus 3 hijos. Obviamente es encarcelada, rechazada públicamente y llevada al paredón. Y todas las noches, nos dicen los escritores de esta leyenda, desde hace 300 años se oyen los gritos doloridos de Luisa, ¿no? Aquí si se fijan, no dicen la Llorona, los gritos doloridos de Luisa, un alma en pena que recibe así su castigo. Y esta leyenda, otra vez podríamos decir que tiene varias versiones, pero en ninguna, por ejemplo, el hombre es castigado, sino siempre va a ser ella la que va a ser castigada. Y en primer lugar, va a ser castigada ella por haber matado a sus hijos y por haber sido un adulto, o por vivir en amaciato, por no haberse casado. Nunca se va a castigar la infidelidad de un hombre, pero de ella sí se va a calificar. Hay que decir también que esta leyenda tiene una vertiente culta y si nosotros nos vamos a la historia de La Llorona, es muy similar y tiene ecos con la tragedia clásica titulada Medea, escrita por Eurípides, que trata el mismo asunto, pero aquí el infiel se llama Jasón y Medea, después de consumar el asesinato de sus hijos, logra escapar en un carro tirado de serpientes y desaparece. Y es así, no va a volver ni va a ser castigada. En cambio aquí, nosotros con Luisa, la Llorona, vamos a tener a una mujer que es castigada, que nunca va a poder vivir en paz porque vive en adulterio, lo cual es muy grave en esa época, aún ahora, ¿no? Tener hijos fuera del matrimonio, además, consecuentemente mató a sus hijos y el hombre nunca va a ser castigado porque no reconoció a sus hijos, ¿no? Ella se le castiga porque esa alma no va a descansar por todo lo que cometió. Ahora, en una lectura recontextualizada en estas adaptaciones de contextos sociales y culturales que hacen de la leyenda y en una lectura muy moderna, que dirían las feministas, y me atrevo a compartírselas, dirían que en realidad es la historia de una madre traicionada y abusada, ¿no? Que sería la metáfora también de nuestro país, de un México traicionado y dividido. La injusticia y el abandono de los hijos son las víctimas inocentes que tienen un destino trágico.
a la historia de amor. Los personajes están marcados por la fatalidad, por un amor no correspondido, la traición, el sufrimiento humano, ¿no? Y aquí también vamos a ver una madre, ya no es el lugar común, una madre que no es protectora, no va a cuidar de sus hijos, por el contrario, ella es víctima de un patriarcado, ¿no? Y eso puede ser una reconfiguración de un contexto. Yo no estoy diciendo si estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, simplemente les estoy explicando cómo hay una adaptación del contexto social y cultural de acuerdo a cómo se esté leyendo la novela. Voy a ejemplificarles un par más para que tengan la idea de distintos temas, ¿no? Y que sería la siguiente, que está en otra tesitura, La calle de Olmedo, que es una leyenda que ha sido retomada y ejecutada con diversas variantes, al igual que La Llorona. Señalemos aquí que tiene familiaridad y ecos que guarda con el cuento de Roa Bárcena titulado Lanchitas, un escritor mexicano también del siglo XIX, e incluso el relato del ecuatoriano Juan Montalvo, que tituló a su texto Gaspar Blondi y que fue publicada mucho tiempo antes, ¿no? Aquí el hecho parte del olvido o la pérdida de un objeto y su recuperación, pero de una manera misteriosa nos permitirá atestiguar la fuerte presencia de la Iglesia y la función social que desempeñó por medio de sus clérigos y sacerdotes. Es decir, La calle de Olmedo es un relato relacionado con las reformas liberales, a la tensión entre lo clerical y lo secular, pues nos dice que la Iglesia guarda secretos y esto está simbolizado por medio de una casa vieja y deshabitada y que va a contener los restos de ese pasado. Esta leyenda ha sido tratada, les decía, con Roa Bárcenas y Lanchitas y se le da una fuerte carga sobrenatural, pero también en esta relectura que estamos hablando, sobre todo es el enfrentamiento con la iglesia que tiene un esqueleto en el closet y el rosario y que no permite el desarrollo de la sociedad y que tiene que ver mucho con el discurso de los liberales que estaban en contra de la iglesia. Voy a pasar a la siguiente para irme un poquito más rápido, no quiero cansarlos porque sé que esta manera es un poquito complicada. Y otra leyenda que sería, que también es muy interesante, y que merece la pena destacar, se llama La cita en la catedral. Y esta es importante porque va a referir muchos lugares públicos que van a retratar la configuración urbana de los espacios coloniales vistos y recordados desde el siglo XIX, ¿no? Estas calles, estas plazuelas de las que se siente nostalgia o las que se explican por qué se llaman de tal o cual manera. Aquí la historia se va a dar nuevamente entre un capitán y un caballero José Campero, que de repente le dicen, señor don José Campero, en la catedral te espero a las 12 de la noche. Siempre se le van a aparecer papelitos, cosas impresas, para que él vaya a las 12 de la noche a la catedral. Entonces, si se dan cuenta, aquí también otra vez es la importancia de la iglesia como detentaba un poder, porque no se le está pidiendo que vaya a un juzgado, no se le está pidiendo que vaya a una oficina o a la casa de su compadre o a la casa de alguien, sino a una institución religiosa para aclarar un asunto. Vean ahí la importancia de la iglesia y es este carácter histórico de la leyenda que les estoy hablando, ¿no? Y entonces él tiene que dilucidar qué está sucediendo, pero a partir de que va a las 12 de la noche a una iglesia. Obviamente va a llegar para enterarse del secreto y vamos a ver nuevamente una lectura política que se tuvo de la historia, porque van a decir que vio un alma errante, pero también la historia desde el punto de vista político es que este hombre va a ir y se le van a dar las directrices para lograr la independencia de México a través de una figura misteriosa que va a estar ahí justamente en el atrio de la iglesia y que le va a decir qué es lo que hay que hacer. La cita en la catedral tiene un carácter polisémico y ambivalente de esta leyenda, porque así como se está explicando que fue y que le dijeron y le dieron los elementos de cómo ejecutar la guerra de independencia, cómo organizarse, también está otra historia donde este hombre, que es el personaje principal, no había sido justo, José Campero, y entonces le reclama un espíritu y le dice que se tiene que confesar porque no ha sido justo, porque cometió
un crimen que no debía, sale de esa iglesia, se confiesa y entonces empieza a tener, eh, ¿cómo se llama? Tranquilidad. Habría otra más que sería la siguiente. Pienso que voy ya como acercándome al tiempo, ya me dirán si, bueno, la calle del Ángel, que es otro que habla sobre la peste. Es que he querido mostrarles esto desde La Llorona, la Inquisición, las calles de la Ciudad de México, de la calle del Ángel que habla de la peste y también es una leyenda escrita de una manera muy poética, como ustedes verán cómo empieza ahí, es la tarde apacible y sosegada en el azul purísimo del cielo, no cruza por el viento arrebatado ninguna nube por pausado vuelo, y después va a cambiar totalmente para hablar de que yacen por donde quiera cadáveres, ¿no? Que los perros hambrientos son devorados por los buitres, el apetito, y esta leyenda de que nos va a hablar de un ángel y sobre todo va a hablar de esta manera dramatizada de embellecer la situación. Y ojo, esto es muy importante porque no vamos a tener la cronología de una peste en concreto de México, sino se va a hablar justamente de un relato para dramatizar y embellecer a una ciudad que vivió la enfermedad, a una ciudad que fue vulnerable y que tuvo miedo. Y aquí los autores lo que van a enfatizar va a ser la solidaridad de algunas órdenes religiosas que brindaron consuelo y que se presentaron por medio de un ángel desinteresado, por eso el nombre de la calle del Ángel, que eran dolientes. Cuando estos hombres estaban muriendo, que ya no podían más, se acercaban a la calle del Ángel y había alguien que siempre los ayudaba y podía no morirse. Y se queda este testimonio de la calle del Ángel, ¿no? Entonces, es muy bonita la leyenda porque dialoga con otro relato que, por ejemplo, de la peste que tuvo lugar en la ciudad de Toledo, pero esta ocurrió en la Edad Media, aquí va a ocurrir en la época colonial. Y nuevamente les insisto, como ven, nuestros autores están adaptando contextos nacionales de tal manera que esta leyenda se convierte en un documento cultural. Y así tenemos calles, nombres de calles, cómo es tratada la mujer, cómo se comporta la Inquisición, cómo se comporta la iglesia, 2 siglos atrás, mirados desde el siglo XIX. Y finalmente ya me voy a las conclusiones porque justo no quiero cansarlas. Y finalmente, digamos, podemos decir que las leyendas han sido reconfiguradas para servir con fines ideológicos al transformar ciertos personajes históricos y por medio de ellos dar un mensaje de consolidación o crítica social. Las leyendas se deben leer no solo por su contenido narrativo fantástico y sobrenatural, en esto quiero hacerles mucho hincapié, sino como todo texto por sus condiciones de producción, circulación y recepción, así como por la función que cumplen en el entramado social. Hay que destacar que las leyendas, además de entretenernos, cumplen una función de memoria colectiva, de identidad cultural, porque refieren o reconstruyen experiencias sociales, conflictos de época y contribuyen a la configuración de sujetos colectivos. Todos formamos parte de esa comunidad o provenimos de esa comunidad. También hay que destacar que una leyenda es un dispositivo cultural. Siguiente, por favor, es un dispositivo cultural porque es la forma simbólica mediante la cual una sociedad organiza, interpreta y transmite su experiencia histórica de las vivencias de su comunidad. En ese sentido, se construye un pasado coherente que legitima la idea de la construcción de un discurso nacional. Vicente Rivapalacio y Juan de Dios Peza, en sus tradiciones y leyendas mexicanas, sitúan el origen de lo nacional en la literatura colonial y, consecuentemente, en el mestizaje, reforzando los valores liberales frente al embate del dominio detentado por Porfirio Díaz, representado en los positivistas y muchas otras cosas más. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por este interesantísimo y muy vasto recorrido por leyendas que de alguna u otra forma todos hemos podido conocer a través de
Decían ahí que las publicaciones quincenales en los puestos de periódicos, lo cual es cierto, y bueno, pues también historias que nos podía haber contado nuestra propia familia, ¿no? Si está de Exactamente. acuerdo, doctora, vamos a leer. Hay muchas felicitaciones, comentarios muy positivos acerca de su exposición y todos muy Muchas justos gracias. porque fueron muy clara y pues muy ad hoc. No fue intencionado tener este tipo de exposiciones próximos al Día de Muertos. Entonces vamos a leer Ah, claro. algunas de las inquietudes que tiene la gente. Y comienzo con el de Carolina Aguilar Granados. Dice, doctora, el hecho de que estas leyendas estén escritas en verso será un guiño de ojo con las fábulas latinas de Fedro, que también están escritas en verso y por supuesto también tienen un objetivo pedagógico y moral. Sí, de alguna manera, no que sean exactamente como las fábulas, pero quien me hace la pregunta, totalmente de acuerdo, este sentido pedagógico y estar escritas, no olvidemos que estas leyendas, si bien reconstituyen hechos históricos, una contextualización histórica, lo hacen en verso para darle justamente ese carácter de que es literatura y distanciar al lector. Y por supuesto, es objetivo, tiene ecos de la fábula, porque terminan por ser eso, ¿no? Historias ejemplares y que tienen una cuestión didáctica. Decían hay muchísimos otros fabulistas, ¿no? Tenemos Moratín escribió fábulas, ahorita se me está yendo el nombre de los fabulistas españoles, pero a quien hacían, a Fedro, relaciones de la tradición clásica. Por supuesto que sí. Y piensen que siempre es más fácil crear imágenes a partir del lenguaje poético. Uh -huh. Es correcto. Dentro de estos comentarios que le mencionaba, el doctor en biología Agustín de Jesús Quirós dice, en la década de los años 60 del siglo pasado, se vendió en los puestos de periódicos la publicación semanal Cuentos titulada Leyendas y Tradiciones de la Colonia, que es donde le comentaba que algunos pudimos conocer Sí. estas leyendas, ¿no? Otro comentario de él mismo es una de las calles que rodean a la sucursal número 1 del Nacional Monte de Piedad, ubicada en el centro de la ciudad, todavía conserva el nombre del Callejón del Sapo. Sí. Eh, mm, Hay, sí, muy adelante. bien. Sí, muchas calles. Ahorita yo no hablé, por ejemplo, de la de la calle de Don Juan Manuel, que todavía está el letrero también en el centro, que es en la calle de República de Uruguay. Y ahí era muy interesante porque alguien también tiene deberes con la justicia y ustedes lo habrán conocido, que dice, se acerca un hombre a las 11 de la noche y pregunta, ¿me puede decir la hora? Son las 11 y dice, dichoso usted que sabe que va a morir a las 11 de la noche. Y es como un castigo porque este hombre andaba matando a todos los hombres creyendo que perseguían a su mujer y ese letrerito al que hacen referente de la calle de los Sapos está la calle de Olmedo en República de Uruguay. Muchos hay, todavía tenemos algunos letreritos, ¿eh? Y Sí, de esta calle, de esta nomenclatura, sí, muy bien observado. es lo que comentaba de la calle del Niño Perdido, que también es una Sí. leyenda pues, terror, es una Uh leyenda que -huh. implica asesinatos y demás, ¿no? Sí. María Estela Ortiz Rivera dice, ¿podrían algunos corridos mexicanos antiguos ser como leyendas cantadas? ¿Usted qué cree? Lo que pasa es que el corrido habla de un personaje en particular, este sí tiene más la tradición popular, se cantan. Y las leyendas a las que yo estoy haciendo referencia, sí muchas son de tradición oral, pero se acuerdan que yo les decía que al ser escritas, al ser publicadas en un periódico, van teniendo un carácter erudito y culto que las reestructura para servir como medio para criticar lo que está sucediendo en ese momento. No quiero dejar de mencionar que hay una tesis muy linda, que espero que se haga libro, justamente de alguien que habla de la leyenda, pero de la leyenda erudita, no tanto la que conocemos nosotros, de carácter popular, que es César García Gómez. Es un estudiante de doctorado que hizo una muy linda tesis justamente dándole este valor erudito a a la leyenda y no este carácter que sería como más del folclore, de la tradición oral, de los corridos, ¿no? Y el corrido por lo regular habla de una persona, de un caballo, y aquí es una visión de sociedad. Permítanme la palabra, aunque no me gusta decirla, un poco más compleja.
Claro, y se identifica mucho más con la Revolución Mexicana y el contexto sociocultural del Sí, momento, sí, ¿no? sí, La leyenda sí, es sí. propia del siglo XIX, exactamente. Xiutlahuatzin Isaura Jiménez dice, ¿podría por favor indagar en la relación del autor con la filosofía positivista en el México del siglo XIX? Bueno, sí, estos dos escritores, para empezar, no eran positivistas, eran liberales. Y Vicente Riva Palacio se le caracteriza por ser de los liberales como más negociadores, ¿no? De hecho, la propuesta, que no es mía, de Jorge Ruedas de la Serna, dice que fue una respuesta a los positivistas que criticaban mucho a los liberales. ¿Qué era ser positivistas? Bueno, pues ellos se creían este grupo de científicos que tenían el monopolio de la racionalidad, del equilibrio. Decían que el verdadero avance del país se iba a dar a partir del conocimiento científico, no de las supersticiones que encaraban los liberales. Y por eso, de hecho es una polémica que yo no la traté con ustedes, pero el publicar estas 5 leyendas, 6 que se publican en el diario La República, es como para decirles, miren, estamos escribiendo leyendas, pero no para ensalzar la superstición, no para decir qué miedo, qué horrible lo que está pasando, sino para criticarla, para tener un afán pedagógico, para enseñar a la gente que debemos huir y no creer estas cosas, porque nosotros también estamos por el progreso de México. Mientras los positivistas no hicieron caso, no tomaron en cuenta, se reescribieron esto, pero sí, los positivistas se asocian sobre todo al régimen de Porfirio Díaz y tener como un carácter más científico de lo que quieren, así grosso modo, de buscar el desarrollo del país por medio de los descubrimientos, sí, un carácter científico, creo que lo embona mejor para no confundirlos más. Y aquí añade su comentario, Isaura, los positivistas también eran liberales, de hecho tenían excelentes relaciones políticas, varios Uh -huh, protegidos por Juárez, uh -huh, como en todo gobierno, ¿no? sí. Bueno, y algunos comentarios también, Juan Herrera, por ejemplo, dice, la ópera de la mulata de Córdoba tenía un final diferente. Ella toma la mano de su amante y se lo lleva en este barco dibujado en la pared. Uh Hugo -huh. Martínez dice, dentro de los grandes escritores de leyendas está Gustavo Adolfo Bécquer. Delfina Valtierra dice, maestra, soy narradora oral y con su exposición me ayuda a enriquecer más mis narraciones para compartir con el público. Se puede conseguir el libro de Vicente Riva Palacio. Gracias y felicidades. Sí, es muy sencillo. Está editado por Conaculta. Incluso también en la red hay ediciones más, ¿cómo se dice? Más antiguas. Pero este está muy bien y se consigue muy, muy fácilmente. Y nosotros los tenemos también aquí no digitalizados, pero los tenemos en la Sí, biblioteca del Centro de Estudios, junto a otro que mencionó de Roa Bárcena, por ejemplo, Juan de sí. Dios Pesa, Riva Palacio, y los invitamos a que los consulten aquí en la biblioteca del Centro de Estudios. Y ¿Quién doctora, sí, dígame. alguien mencionó ahorita que tú decías que las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, y claro, yo se recuerdan que hablaba que la leyenda es un género romántico por antonomasia, por definición, ¿no? Sí. Nada más que nosotros, en vez de recurrir a nuestra Edad Media porque no la tuvimos, recurrimos a un pasado prehispánico, a un pasado colonial, y cuando hablamos de romántico, no piensen que solo es la historia de amor y qué sé yo, sino son una serie de elementos, el gusto por lo sepulcral, por lo nocturno, por lo sobrenatural, y entonces el escritor Becker en España escribe esas leyendas y nuestros escritores románticos aquí o que están en esa línea escriben esas leyendas y tienen todo un discurso con lo político, ¿no? Yo sobre todo, yo sé que más ahora en Día de Muertos nos entusiasma mucho la idea de lo sobrenatural, de espantarnos, pero no olviden que tiene una fuerte raigambre de carácter político y social. Podemos conocer la nomenclatura de las calles, las vivencias de la gente, las prácticas sociales, a partir de la leyenda, independientemente de si nos da miedo o no nos da miedo la leyenda. Exactamente, y muchas leyendas indígenas, el Sí. Popocatépetl, por ejemplo, a manera romántica en el siglo XIX se contaba, ¿no? Uh -huh. Bien, doctora, pues todos son comentarios positivos, muchos agradecimientos también de parte de quienes nos acompañan por haber dado esta espléndida conferencia y pues
Muchas gracias, doctora. De verdad que fue muy, muy rico para todos nosotros y esperamos tenerla en alguna próxima ocasión. Por supuesto, yo con mucho gusto. Qué pena que no los puedo ver en vivo y en directo, pero quiero decirles que yo preparé esta conferencia con mucho gusto, con mucho cariño, de compartirles algo que me gusta, que me apasiona y darle un pequeño giro para no quedarnos solo con la anécdota, Ujú. solo con esta cuestión de sobrenatural, la leyenda, sino complejizando más y conocer más la historia de nuestro país. A todos los que están, muchas gracias por escucharme y espero no haber sido aburrida. Intenté ser lo más amena posible. Para nada, por el contrario, le insisto, fue una charla muy, muy rica, muy didáctica y entonces pues podemos tener la seguridad de que la vamos a tener más adelante para seguir Claro conociendo que a sí. México a través de estos libros que son elementales. Claro que sí. Podemos hablar de la ciudad de Lizardi, ¿no? La ciudad del siglo XIX y la ciudad de los pobres, ¿no? Pero bueno, Exactamente. ya Tendremos son temas oportunidad más que me adelante apasionan. y tendremos Claro la que sí. oportunidad de hacerlo. Mil gracias a todos ustedes por su atención y gracias por escucharme y compartir lo A que quería ustedes, compartir con gracias ustedes. doctora por esto, gracias a quienes nos acompañaron y dentro de estos anuncios finales, dentro de las próximas 2 semanas no tendremos conferencias. La semana que viene hay un evento con el Colegio de México y dentro de 15 días la doctora Anne Staples decidió reprogramar su participación a finales a mediados del mes de diciembre. De tal suerte que nos veremos hasta el día 19 de noviembre con la doctora Patricia Galeana y bueno, les iremos informando paulatinamente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a quienes nos acompañaron y nos vemos en 15 días. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.